Hola, ¿cómo les va? Bueno, la idea de hoy es ver un poco contratos asociativos. Ver la parte general en este video. Les voy a ofrecer, bueno, un panorama general de contratos asociativos, ver un poco la parte general del contrato asociativo y ver el primer contrato de estos denominados asociativos, que es el negocio en participación. Y después en sucesivos videos, en sucesivas clases o reuniones que hacemos, ir viendo los otros contratos. Pero por lo menos me gustaría fundamentalmente con ustedes ver las pautas generales del contrato asociativo. Bueno, lo primero que deberíamos abordar es que siempre es lo más complejo. ¿Qué lecturas recomiendo, no? Bueno, yo recomiendo para una visión simple, o sea, para una introducción a estos contratos, siempre las lecturas básicas, ¿no? Primero, ir entrando en el conocimiento poco a poco. Obviamente necesitamos ver el Código Civil y Comercial de la Nación, porque están regulados en el Código Civil y Comercial, a partir de su sanción, y lo vamos a encontrar a partir del artículo 1442, ¿no? Bajo el título Contratos Asociativos. Ahora vamos a ver la naturaleza, como nos gusta decir a los abogados, la naturaleza jurídica de este contrato. Es un contrato en realidad, pero vamos a ver sus características generales. Lo vamos a tratar de ver de la manera más simple, de la manera más sencilla. Vamos a tratar de traer llanamente estos contratos, estos negocios asociativos, estos negocios de colaboración que se vinieron a plasmar a través de los contratos. Bueno, dijimos en mano siempre Código Civil y Comercial de la Nación. Como estas clases, fundamentalmente estos encuentros, yo los preparo para mis alumnos de Ciencias Económicas, siempre tenemos recomendado y una aproximación, y no viene mal, ¿por qué no?, para todos los profesionales de Ciencias Económicas, tener el manual de Derecho Privado de José María Cura. Yo lo que alabo de este manual, lo que a mí me gusta de este manual, es que tiene un sutil equilibrio entre lo simple y lo complejo, ¿no? Y no es porque es el manual preparado por la cátedra para esta materia, sino porque realmente es un sutil equilibrio entre lo simple y lo complejo, porque está escrito por abogados para futuros profesionales de ciencias económicas. Que bueno, si fuera de abogados para abogados, no se podría simplificar en este libro, porque sería mucho más complejo, tendríamos que verlo. Entonces, este sutil equilibrio se logra, y especialmente el contrato asociativo lo vamos a encontrar, ya les digo, en la página 170 del manual, ¿no? Contratos asociativos 1442 a 1478, ¿no? Y está abordado de manera, ya les digo, bajado a la simplicidad, lo complejo de este contrato. Igual, obviamente, está vamos a decir, abordado muy escuetamente, ¿no? De manera muy escueta. Por lo tanto, sí sirve para una aproximación al tema. Después tenemos
ya un pasito más en doctrina, un poquito más profundo en doctrina, tenemos esta colección que se las recomiendo, además es muy económica de adquirir, por lo tanto yo primero lo recomiendo insistentemente, especialmente por ese equilibrio que también se da entre lo simple, lo complejo, y además a esto se le suma un precio módico. Y si lo van a comprar los profesionales de las ciencias económicas, en realidad tienen el descuento del consejo profesional, cosa que, bueno, me parece muy interesante. Y es de la colección de pensamiento jurídico, la de contratos asociativos, un tomo que salió, que es el tomo 2, el segundo, sobre contratos asociativos. Muy interesante, especialmente también la introducción de José María Curá en estos contratos, muy interesante, muy buena como lo aborda. De manera también, vuelvo a insistir en ese equilibrio entre lo simple y lo complejo, que creo que es lo más difícil para esto, porque debemos llevar en un principio, en las primeras, por lo menos en las primeras clases, simplificar lo complejo, dejar en clara la naturaleza jurídica, las formas de estos contratos, para qué negocios se aplican de manera llana y simple, y esa es la idea de la cátedra y de la comisión en particular. Por último, un libro muy recomendado por mí, me parece muy interesante, vuelvo a insistir en este equilibrio, es el de Reuse, Contratos Asociativos, Nominados e Innominados, de Marcelo Percivale. Me pareció también un libro muy interesante, ya un poco más, con un paso más en lo complejo, ¿no? Si uno pudiera, si uno tuviera acceso a estos libros, yo les diría que para contratos asociativos, primero la de colección, pensamiento, o sea, el Código Civil y Comercial ni hablar, ¿no? Pero ya de doctrina, la de colección, la colección esta de pensamiento jurídico de la empresa, contrato de colaboración, que además tiene un punto en donde José María Curá aborda vamos a decir, los conceptos de empresa, que también me parece muy interesante, incluso la ubicación en que se coloca, o sea, en la parte general, luego de abordar los puntos generales del contrato asociativo, aborda empresa y después empezamos con cada uno de los contratos asociativos. Me gustó vamos a decir, esa estructura que le dan al libro. Obviamente es un libro dirigido también a profesionales de las ciencias económicas, o sea que baja un poco las pretensiones de manera un poco más llana para las personas que no son justamente abogados, porque los libros orientados a abogados muchas veces tienen mayores complejidades, que quizás no es lo que se está buscando. Y un punto, vamos a decir, un poco más de profundidad, y abordamos el de contratos asociativos de Percivale, aunque compiten cabeza a cabeza entre el del pensamiento jurídico de la empresa y los contratos asociativos, aunque son dos enfoques diferentes y son perfectamente compatibles. Yo, para el estudio de estos contratos asociativos, tendría los dos libros, cosa que me parecen buenísimos. Bueno, como ya les dije, en realidad vamos a ver de manera general en este video los contratos asociativos. Vamos a ver su ubicación dentro del Código Civil y Comercial, y después de hacer las apreciaciones generales de los contratos, o sea,
una parte general para todos los contratos asociativos, vamos a empezar a ver cada uno en particular. En este primer video solo vamos a ver negocios en participación, es el primero, negocios en participación, y voy a hacer 2 o 3 videos, depende el peso de los mismos, ¿no? Para así además se pueden ver en distintos momentos, ir viendo, ir buscando material, cosa que me parece mucho mejor, de manera pedagógica me parece mucho mejor, e incluso, bueno, para aquellos que se están introduciendo en este tema, que incluso son abogados o son contadores y están introduciéndose en ese tema, pueden ir escuchando, leyendo y ir introduciéndose, buscando material y elementos para ir profundizando el estudio sobre cada uno de estos contratos. Nosotros en la comisión de la materia elementos de derecho privado de la Facultad de Ciencias Económicas, a los alumnos le dimos una serie de trabajos para hacer en grupo sobre contratos, sobre cada uno de los contratos de colaboración. Por lo tanto, estos videos van un poco orientados en términos generales a estos contratos, a las particularidades de cada uno de estos contratos, las pautas generales y a las particularidades de cada uno de estos contratos, y después vamos a hacer en las clases una aproximación a los ejemplos de cada uno de los grupos, al material que está trabajando cada uno de los grupos. Pero entonces, ¿por qué no vamos al Código Civil y Comercial? Yo les propongo que tomemos el Código Civil y Comercial. Yo creo que es un logro, y la doctrina así lo alaba, lo toma, un logro, la incorporación en el Código Civil, o sea, la derogación de ciertas normas de la Ley de Sociedades, de estas sociedades, ciertas normas del derecho societario, las elimina y las coloca, como por ejemplo las de sociedades accidentales, y ahora se llama contratos de negocios en participación, y las coloca en el Código Civil y Comercial, cosa que se celebra porque el hecho de ser contratos da una mucha mayor flexibilidad, se le aplican supletoriamente las normas de los contratos y da una mucho mayor flexibilidad. Pero entonces veamos la ubicación normativa. La ubicación normativa nosotros lo encontramos en el 1442 del Código Civil y Comercial. ¿Por qué no lo leemos juntos? Así lo vamos razonando en la medida que los vamos leyendo. 1442, normas aplicables. Las disposiciones de este capítulo se aplican a todo contrato de colaboración, de organización o participativo con comunidad de fin. Fíjese que en realidad estamos hablando, estos contratos son todos aquellos que tienen comunidad de fin. Noten que esto, por más que tengamos una comunidad de fin, no está hablando ni de la affectio societatis, ni la actividad o el objeto social, la actividad social o el objeto social, ¿no? No se confunde para nada, sino que es un contrato, como dice el código, con comunidad de fines. Con comunidad de fines. Entonces es interesante que no sea sociedad. A estos contratos no se le aplicarán las normas sociedad, no son, ni por medio de ellos se constituyen personas jurídicas, esto es muy importante, sociedades ni sujetos de derecho, no son sujetos. Y lo deja, fíjense, esto no es un capricho legislativo, sino que justamente recoge toda una tendencia normativa, o una tendencia de conflictividad jurisdiccional al respecto, donde muchas veces se invocaban y se aplicaban las normas del derecho societario, se invocaba la personalidad jurídica de esta por su ubicación dentro del espectro de las sociedades comerciales. Entonces acá nos deja muy claro que no son
ni personas jurídicas ni sujetos de derecho. Y esto creo que es muy importante, ¿no? Habla de una comunidad de fines, una comunidad de objetivos. Note qué importante, ¿no? Este tipo de contratos donde varias personas, varios sujetos de derecho pueden, en definitiva, aunar esfuerzos para ser más competitivos. Y ahí podemos idear, podemos pensar, podemos traer una cantidad de contratos o una cantidad de uniones con diferentes finalidades. Podremos adoptar distintos contratos, depende de la finalidad que busquemos, ¿no? Pero fíjense ya en esta parte general cómo es la aplicación de este contrato en el 1442. Yo acá siempre me anoto una serie de cosas, ¿no? Yo creo que también es muy interesante. Yo tengo como práctica, miren el código, mi código está destrozado de tanto subrayar y anotar, y tengo más anotaciones, y después de esas anotaciones hago otras anotaciones, porque me gusta anotar, colocar al margen relaciones normativas y demás. Por más que muchos libros, muchas leyes comentadas tengan relaciones normativas, también me gusta tomar las que yo encuentro, ¿no? y tenerlas a mano. Yo me anoté un par de cosas, un par de cosas que iba observando acá. No son personas jurídicas, esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Noten que la persona jurídica, la primer nota de importancia con esto, no podemos encontrar mucho, ¿no? Pero la primera nota importante con esto es que al no ser personas jurídicas no son sujetos de derecho y por ende no tienen de por sí los atributos de la personalidad. O sea que no son entes susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones de por sí. O sea, al no ser sujetos de derecho, no son estos entes susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones. No significa que estas organizaciones adquieran derechos y contraigan obligaciones vamos a ver de qué manera en cada uno de los contratos. Y hay una norma general, la del 1445, que si me esperan unos minutitos la vamos a ver con todo gusto. No son sujetos de derecho y por ende deja bien en claro que se le van a aplicar las normas de los contratos. Y esto es muy importante. A mí me gusta y me entusiasma esto. Creo que los contratos son un instrumento fabuloso. Creo que en los contratos se desarrolla de manera exponencial la creatividad de los sujetos, la libertad, la creatividad, la autonomía de la voluntad. Bueno, los contratos son bárbaros, son unos instrumentos bárbaros del derecho, que bueno, siempre después el Estado está siempre en ese equilibrio entre la autonomía de la voluntad y el orden público, pero el código deja bien en claro este equilibrio, ¿no? Y yo acá me anoté algunas cosas que tendríamos que ver, ¿no? En principio, como se aplican las normas contractuales, se les va a aplicar, es un contrato en los términos del 957, ¿no? Si ya ya vimos contratos con el grupo de la Facultad de Ciencias Económicas, como estos videos son abiertos en general al público y además siempre viene bien un repaso, ¿por qué no leemos el 957 y el 958, que es al que quiero llegar? 957. Contrato, no nos olvidemos que es un acto jurídico mediante el cual dos o más personas manifiestan su consentimiento para crear, modificar, transferir, extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Fíjense primero acá
toda esta construcción tan interesante, ¿no? Porque cuando dos o más partes manifiestan su consentimiento, ahí ya está presumiendo obviamente la voluntad y esa libertad que tenemos para construir nuestras relaciones jurídicas, y que es lo que quería que viene en 958, libertad de contrato. Las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido. Esta libertad es a la que quería llegar, ¿no? La libertad de contenido, que obviamente tiene un límite. ¿Cuáles son los límites? Esta libertad tiene un límite y lo vamos a encontrar en el 279, ¿no? Siempre toda libertad no es absoluta, tiene un límite que es razonable en todas las sociedades. 279. El objeto, claro, porque no nos olvidemos que el contrato es un acto jurídico, el acto jurídico también tiene límites. Y acá lo encontramos, 279, el objeto del acto jurídico no debe ser un hecho imposible o prohibido por la ley o contrario a la moral o a las buenas costumbres, al orden público o lesivo a los derechos ajenos a la dignidad humana. Tampoco puede ser un bien que por un motivo especial se haya prohibido que lo sea. El 279, ese es el límite de la libertad, ¿no? Esto ya además es un principio general, ¿no? Un principio general que nosotros lo debemos prestar mucha atención, cómo se concatenan temas, ¿no? El acto jurídico, que es el pilar del derecho privado, nosotros lo vemos rápido siempre, pero es muy importante, porque ahí vemos vemos la voluntad, vemos las formas del acto jurídico, de ahí construimos el contrato. En el contrato, la parte general del contrato no solo es fabulosa, porque es fabulosa, es interesante, cómo se encuentran las voluntades, qué es la voluntad humana, es el discernimiento, la intención, la libertad, la autonomía de la voluntad. Podríamos estar hablando horas y horas sobre el acto jurídico y sobre el contrato, sobre el desarrollo del contrato, sobre la libertad en el contrato, sobre la autonomía de la voluntad en el contrato. Noten que el contrato ya adquiere su mayor fuerza en las caídas de las monarquías absolutas y con el avenimiento del liberalismo, ¿no? Después, bueno, las sociedades van avanzando y van avanzando otras figuras, ¿no? de ese contrato originario donde la libertad era absoluta y quien decía contractual decía justo. Pasamos a otras formas de interpretación de los contratos, pasamos a una atenuación mucho mayor de esta fuerza contractual que era inviolable en un principio, y bueno, incluso ya nuestro código velezano reformado por la 17711 entran figuras diferentes que atenúan esos efectos del contrato que al principio eran muy rígidos, y después ya entran figuras, irrumpe en el escenario mundial la figura y la protección del consumidor, que obviamente la comunidad jurídica siempre celebra, la comunidad la celebra porque el consumidor tiene otra fuerza, ¿no? Ya no es el manso consumidor, y entra con otra fuerza, irrumpe en el escenario, ¿no? Y ese contrato se va atenuando toda esa fuerza. Pero esto, por supuesto, que trasunta lo que son los contratos asociativos, y estamos en el contrato en sí, pero no nos podemos olvidar que es un contrato. No nos podemos olvidar que es un contrato. Es más, no nos debemos olvidar, porque al estudiarlo, cada uno de estos contratos, primero tenemos que ubicarnos en que es un contrato, y como tal se le aplican las pautas contractuales, y como tal, en principio, tenemos la libertad de forma del artículo 958,
unas facultades limitadas, la facultad limitada de los jueces del 960. Fíjese lo que dice: los jueces no tienen facultades para modificar las estipulaciones del contrato, excepto si ha pedido una de las partes cuando lo autoriza la ley, o de oficio cuando afecta de modo manifiesto el orden público, ¿no? Y ese es justamente la autonomía de la voluntad, coloca un freno al avance del Estado. La buena fe, ¿no? La buena fe, que es importantísima y es trascendental en la interpretación de los contratos, en la interpretación de todo el íter contractual, ¿no? Desde la negociación, la firma y la ejecución del contrato. Y acá deberíamos estar leyendo en paralelo el 1061 del Código Civil y Comercial, ¿no? Y yo me olvidé, entre las recomendaciones de lectura que tienen de contratos asociativos, me olvidé un libro también muy bueno, que es el de Raúl Echeverri, ¿no? Este es un muy buen libro también sobre contratos asociativos. Perdone, pero lo tenía acá, miré, justo estaba hablando y lo vi y dije, me olvidé de hablar del libro de Echeverri, que si quieren después vuelvo cuando empecemos la parte especial de estos contratos, cuando empecemos a hablar de los contratos asociativos en particular. Entonces estábamos diciendo, es importante también el carácter de las normas legales, o sea, el 962, ¿no? O sea, nosotros no solo tenemos que ver el 961, 960, 961 y 962, la facultad de los jueces, o sea, la libertad, primero la libertad, el 958, después el 960, frente a esa libertad, los jueces tienen una limitada acción a lo que pidan las propias partes, y bueno, de oficio cuando afecta de modo manifiesto el orden público. El 961 habla de la buena fe en todo el íter contractual. Y el 962 la aplicación de las normas, porque obviamente podemos encontrar normas. Primero, siempre antes de ver las normas tenemos que ver las estipulaciones contractuales. Esto es lo primero, ¿no? Fíjese lo que dice la prelación normativa. Cuando concurren disposiciones de este código de alguna ley especial, las normas se aplican con el siguiente orden de prelación, ¿no? Las normas indisponibles de la ley especial y de este código. Hay normas indisponibles que son las normas de orden público, de las leyes especiales y del código, ¿no? Porque pueden coexistir leyes especiales para determinados temas y el código. Entonces es bueno establecer este orden de prelación, pero sí, ¿cuál aplico? Las normas particulares del contrato, primero fíjense, primero estas normas indisponibles, siempre el orden público va antes que las normas contractuales, pero salimos de las normas de orden público. Si las normas contractuales no violan normas de orden público, se aplican las normas contractuales. Fíjense el orden de prelación, ¿no? O sea que el contenido del contrato es fundamental. Fundamental pensar, estructurar un contrato con inteligencia. Las normas supletorias de la ley especial y las normas supletorias de este código, ¿no? Este es un poco el orden de prelación de la ley. Y después, otra de las cosas que nos podemos pensar es, siempre nos vamos a preguntar, siempre que estamos por hacer un negocio, cualquier negocio, yo, bueno, no soy empresario, pero bueno, de mi experiencia judicial saco muchas cosas. O sea, como ustedes saben, mi experiencia es que soy funcionario judicial y docente hace muchos años, ¿no? Y uno a través de la experiencia puede sacar
muchas cosas, experiencia ajena, experiencia de escuchar, la experiencia de ver, la experiencia de leer, la experiencia, bueno, de estar en el foro hace muchos años. Uno puede sacar muchas cosas, ¿no? Lo primero es cuando se está estructurando el negocio, es que si el negocio tiene ciertas particularidades, esas particularidades deberían estar en el contrato porque eso puede solucionar muchos conflictos futuros. O sea, todas esas normas que puedan solucionar conflictos futuros deberían estar estipuladas en el contrato, ¿no? Las deberíamos poner en el contrato. Especialmente incluso todo lo que es qué puede pasar bueno, no voy a ahondar en demasiados ejemplos porque eso me arrastraría tiempo y cada vez más tiempo y le sacaría tiempo a esta charla. Pero hay mucho de los negocios específicos que poner en el contrato. Por supuesto que, como en todo contrato, en principio, como todo acto jurídico, de las formas, tenemos la libertad de forma. Y esta libertad de formas la encontramos tanto en el 284 como en el 1444. ¿Por qué no vamos? Yo les propongo que a medida que vamos viendo vamos recordando y estableciendo las normas, vamos leyendo las 284, que estamos en el acto jurídico, 284 dijimos, vamos a encontrarla primero, ya me fui al 300, 284, 284. Libertad de forma y prueba del acto jurídico. ¿No ven lo que yo decía, no? Cuando hablamos cuando estamos hablando del contrato, nos vamos al acto jurídico. Cuando hablamos del acto jurídico, nos vamos al contrato. Y es obvia esta interrelación. ¿Por qué? Porque el contrato es un acto jurídico y entonces las normas del acto jurídico se le van a aplicar al contrato. Entonces veamos forma y prueba del acto jurídico. Libertad de forma, artículo 284. Si la ley no designa una forma determinada para la exteriorización de la voluntad, las partes pueden utilizar la que estimen conveniente. Las partes pueden convenir la forma más exigente, una forma más exigente que la impuesta por la ley. Y, por ejemplo, si la ley no impone una forma determinada, ustedes pueden elegir también la escritura pública, o sea, la intervención del oficial público para la realización del acto. ¿Es obligatorio? No, pero yo la puedo pactar, puedo utilizar esta forma, ¿no? Fíjese que en el 285 están las formas impuestas, ¿no? La expresión escrita, los instrumentos privados particulares, e incluso 288 habla de la firma. Todas estas cosas son muy interesantes, no voy a volver sobre esto porque nos quita demasiado tiempo, ¿no? Y el 1444, ¿qué dice esto? 1400, que dice esta parte del código en especial. Forma, los contratos a que se refiere. 1444 ya estamos en contratos asociativos, ¿no? Recuerden que 1442 arrancan los contratos asociativos. ¿Dónde están los contratos asociativos? En el capítulo 16 del código. Bajo el título Contratos asociativos, sección primera, dice la sección primera, disposiciones generales. Artículo 1444, forma. Los contratos a que se refiere este capítulo no están sujetos a requisitos de forma, no están sujetos. Hay ciertos requisitos, depende del contrato, después los vamos a ir viendo uno por uno. Cuando después empezamos con negocios en participación, pero obviamente pues vamos a seguir las agrupaciones de colaboración, las uniones transitorias de empresa, y los consorcios de cooperación. Pero vamos a ir viendo uno a uno, poco a poco. No hay formas impuestas, como ya dijimos. A su vez, noten que esto es muy común tanto en los contratos como en los contratos como en las sociedades, que nosotros estemos hablando de representantes. ¿Por qué? Porque cuando los sujetos se van a encontrar para la firma de un contrato, lo pueden hacer a título personal,
Lo pueden hacer en forma personal o por interpósita persona, o sea, por medio de un representante. Y a su vez, las sociedades, si los integrantes del contrato son sociedades, a su vez van a ser los representantes legales quienes la representen, ¿no? Y entonces vamos a tener que ir a representación. Hay un artículo en estos contratos asociativos, en esta parte general, que habla de la representación, y es el 1445. Miremos, me lo voy a anotar acá en rojo, 1445. Miremos lo que dice el 1445. Tomen por favor sus códigos, y cada uno lean el código, que les va a venir muy bien. Cuando una parte trate con un tercero en nombre de todas las partes o de la organización común, fíjense cómo se cuida, ¿no? Porque claro, no es un sujeto de derecho. Entonces, en nombre de todas las partes, son distintos sujetos que se agrupan para determinados fines. Entonces dice, en nombre de todas las partes o de la organización común establecida en el contrato de comunidad, contrato asociativo, las otras partes no devienen acreedores deudores respecto del tercero, sino de conformidad con las disposiciones de representación, lo dispuesto en el contrato o en las normas de las secciones del siguiente capítulo, ¿no? Esto quiere decir que, claro, bueno, si voy a representar a los sujetos comprometidos, esa representación tiene que surgir o de un mandato expreso, ¿no? Una representación voluntaria, todos le pueden otorgar representación voluntaria al sujeto para que represente a todos, si es que así se dispone, o de acuerdo también a las disposiciones de este código en cada una de las secciones, ¿no? En cada una de las secciones, o sea, lo que se dispone para el negocio de participación, lo que se dispone en la agrupación de colaboración, en la UTE o en el consorcio de cooperación, en los consorcios de cooperación. Entonces tenemos que ir después tener que ver cada uno. Si ustedes quieren repasar, que sería muy conveniente, repasar un poco el tema de la representación. El tema de representación también se mejoró bastante en el código. Está desarrollado de manera interesante. Se desarrolló mucho más la representación en esta última reforma. Y ahí nos vamos al 358, ¿no? En lo que a nosotros nos concierne. 358. Principio fue: los actos jurídicos entre vivos pueden ser celebrados por medio de representante, obvio, excepto en los casos en que la ley exige que sean otorgados por el titular del derecho. La representación es voluntaria cuando resulta de un acto jurídico. Es legal, ¿sí? Si resulta un acto jurídico, ¿cuál es? El otorgamiento de un poder, por ejemplo. Es legal cuando resulta de una regla de derecho. Ejemplo, el presidente del directorio de una sociedad anónima. Es el representante legal. Seguimos. Y es orgánica cuando el estatuto surge el estatuto de una persona jurídica. En las relaciones de familia, la representación se rige en subsidio por las disposiciones de este capítulo. Bueno, y seguimos. Limitaciones a la existencia de sujetos no autorizados. Las limitaciones de la extinción de poder son oponibles a los terceros y estos pudieron conocerla obrando con la debida diligencia, ¿no? Bueno, y después habla de la representación voluntaria, la actuación con el ejercicio de poder, bueno, habla de los casos de los poderes, después habla de las representaciones legales. Bueno, hay está estructurado el tema de la representación en términos generales, ¿no? Hay mucho para ver y para leer. Y después, para terminar un poco esta parte, se quiere general, ¿no? El 961 es cómo se deben interpretar estos
estos contratos, ¿no? Y es muy importante, ya lo vimos, la interpretación de los contratos, siempre repasar el tema de la interpretación de los contratos, es muy importante, demasiado importante, el 961 y el 1061, yo pondría acá, sí. Me gustaría poner también el 1061, lo vemos. ¿Qué dice? Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse. Fíjense, es intercontractual. Celebrarse, interpretarse y ejecutarse. O sea, toda la parte de la negociación, que es celebrarse. Toda la parte de la interpretación, que es un poco la ejecución. Bueno, la ejecución, o más que la ejecución en términos jurídicos, sería el desarrollo del contrato, la firma y el desarrollo del contrato, como la ejecución de buena fe. Obligan no solo a lo que está formalmente expresado, sino a todas las consecuencias que puedan consignarse comprendidas en ello, con los alcances en que razonablemente habrían de considerarse comprendidas en ello. Obligado un contratante cuidadoso y previsor. Habría obligado un contratante cuidadoso y previsor. Interesante también esta pauta, ¿no?, de interpretación. Y veamos el 1061, que también va en esta línea. 1061. Intención común. El contrato debe interpretarse conforme la intención común de las partes y el principio de buena fe, ¿no? Fíjense, esta es la buena fe como es el centro, 961 y 1061, buena fe. Yo acá me pongo acá siempre como hacer buena fe, como la buona fide. La importancia de la buena fe en el derecho, en el sistema contractual en general. Bueno, yo iba a grabar esta parte, la parte general y negocios en participación. Pero debido a que se nos está alargando demasiado ya este video, dejo negocios participación para el próximo video. Pero igual me gustaría introducir un poquito en el negocio en participación. El negocio en participación está en el artículo 1448, ¿no? 1448 arranca negocios en participación, es la sección segunda de este capítulo. Y fíjense, para que ya lo vayan preparando, se vayan preparando psicológicamente, cuál es el negocio en participación. El negocio en participación tiene por objeto la realización de una o más operaciones determinadas a cumplirse mediante aportaciones comunes. O sea, fíjense que tenemos una operación determinada, o una o varias operaciones determinadas con un fondo común, ¿no?, que debe cumplirse con un fondo común, un fondo establecido para ese fin, a nombre personal del gestor. Y acá aparece como relevante la figura del gestor. El fondo común, el negocio específico y un gestor. No está sometido a nombre personal del gestor. No tiene denominación, no está sometido a requisitos de forma, ni se inscribe en el registro público de comercio, o sea, no se inscribe en la IGJ. Fíjense que en este negocio jurídico toma relevancia dos figuras, la del gestor y la del partícipe, que lo vamos a ver, les dejo esta inquietud para el video que seguidamente les voy a grabar, con partícipe y agrupaciones de colaboración. Bueno, espero que hasta aquí le haya servido esta introducción a los contratos de colaboración, y en el próximo video vamos a ver los contratos de colaboración, en especial negocios en participación, y vamos a ver agrupaciones en colaboración. Recuerden entonces que los contratos asociativos son contratos, no son sujetos de derecho, tienen como
como característica una comunidad de fines. En realidad tiene también como característica el, el negocio, o sea, tiene como característica a la empresa, el crecimiento empresario, el objetivo, ese objetivo común tiene que ver con el afrontar un negocio con mayor fuerza, con mayor destreza, en realidad unir distintos sujetos para ser más eficientes en el mercado, para poder competir en el mercado. Por ejemplo, uno de los negocios muy utilizados en la obra pública es la unión transitoria de empresas, ¿no? Que forma parte de estos contratos de colaboración. En realidad unen fuerzas para ganar una licitación pública o una licitación privada. Pero ese es un típico negocio. Bueno, hay distintos negocios de participación, los consorcios de cooperación. Bueno, ahora vamos a ir viendo uno por uno, pero esta comunidad, por eso es asociativo, ¿no? Esta comunidad de fines tiene que ver con, bueno, el, la modernidad, con el progreso, con la importancia de ciertas empresas, grandes empresas, que corren del mercado a las pequeñas, y entonces las pequeñas tienen o las medianas, las pymes y las pequeñas tienen estas herramientas que permiten hacer estos contratos de colaboración, de agrupamiento, de asociación, para enfrentar mucho mejor el mercado, ¿no? Para ganar mercado, ganar crecimiento y ganar mercado. Entonces, ahora el desafío es, primero, ya las caracterizamos, tenemos la parte general, y ahora el desafío es ir viendo una por una cada tipo contractual. Bueno, los espero en el próximo video. Gracias.